Es una noche especial. Bueno, tiene su especialidad, ¿verdad? Es una noche distinta. Y probablemente esta noche que es distinta nos dé testimonio de una noche que se describe en las Escrituras. Pero antes del testimonio de esa noche que se describe y del cual quiero hablar, hay un testimonio que empieza por el día. Lo extraordinario comienza por el día. Y sí, usted puede abrir su Biblia en el libro de los Hechos, en el capítulo 16, verso del 11 en adelante, se nos narra una linda historia, al menos para mí, es muy linda. Y de esta linda historia vamos a sacar enseñanzas prácticas y cotidianas. Vamos a actualizar esto tocante a nuestras vidas. Porque ciertamente hay algo que siempre me da vuelta en la cabeza. Todas las palabras que encontramos en las Escrituras no son palabras emocionales, son palabras espirituales. Por lo tanto, más que el deseo de emocionar, tiene el deseo de edificar. Tiene un serio propósito de confrontarnos, no para humillarnos con demasía, sino para podernos establecer con claridad el camino por el cual debemos andar. Y ciertamente, el libro de los Hechos está colmado de historias que pudiéramos decir quedaron en el pasado. Pero no es así, porque la palabra de Dios no fue, no es, ni será una moda, sino más bien un testimonio vivo que enseña al pueblo de Dios cómo vivir y por el cual también vivir. Sí, esta historia involucra al apóstol Pablo en la ciudad de Filipo. Llegando allí como en uno de sus viajes misioneros y estableciéndose, decidió salir fuera del muro de la ciudad, donde allí se reunían cierto número de personas, probablemente cada mañana o por el día. Y allí fue, porque había muchas mujeres y algunas de ellas influyentes y de negocio. Escuche esto, mujeres influyentes y de negocio. Quiero que aprendan esto, mujeres. Sí, desde la antigüedad, mujeres influyentes y de negocio. Y allí dentro de ella se encontraba una mujer que creía en Dios. Así dice la Escritura. Ella creía en Dios. Y obviamente, aunque no tenía toda la claridad del camino del Señor Jesucristo, creía en Dios. Y aunque no conocía, digamos, los pasos elementales de la fe cristiana, creía en Dios. Sí, probablemente de una fe natural, una buena fe natural, de esa que dice, pero tiene que existir algo, porque todo esto que tenemos, que vemos y que experimentamos no puede ser fruto de la nada. Entonces esta mujer creía en Dios. Probablemente tuvo alguna experiencia o algún encuentro con alguien que también creía en Dios y como en consecuencia ella aprendió a creer en Dios. Pero esta mujer empezó a escuchar con mucha atención las palabras del apóstol. Esta mujer le prestó especial interés a la palabra del apóstol. Esto podemos encontrarlo por ahí, por el versículo 10, 11, 12. Ciertamente en el versículo 14, esta mujer era de Tiatira que adoraba a Dios. Y estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviera atenta a lo que Pablo decía. Escuche esto, esta mujer creía en Dios. Pero hay un momento, hay una acción, un obrar de Dios que viene sobre tu vida para provocar algo. Y lo que encuentro aquí no es emoción,
para provocar un interés especial, una llamada de atención más profunda que lo cotidiano, que lo normal. Y esta mujer empezó a prestar una atención mucho más concentrada en las palabras que el apóstol estaba diciendo. Estaba atenta a todos los detalles. Quizás como ella, otras, pero el texto da testimonio de ella. Y el versículo número 15 ya nos está hablando de un resultado. Y cuando fue bautizada, oye, ahí, por supuesto, en el intermedio del versículo 14 y 15 tiene que haber un lapso de tiempo, no conocemos 1, 2, 3, 4 horas, quizás menos, quizás más, pero cuando fue bautizada y su familia nos rogó diciendo: si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad. Y nos obligó a quedarnos, dice el escritor Lucas, narrando el hecho de que Pablo y quien le acompañaba tuvieron que quedarse en la casa de esta mujer. Sí, yo me doy cuenta que hay un cambio de panorama completo. Ok, ese día comenzó lindo, ese día comenzó bien. Y Pablo probablemente estaba emocionado, ¿verdad? Quiero que sepa que la emoción es buena, no es pecado. Pero la Biblia no intenta emocionarte, nunca intenta emocionarte, intenta edificarte, intenta enseñarte, nunca emocionarte. Pero bueno, el resultado de un logro trae consigo emoción. ¿Sí? ¿Estamos bien hasta allí? ¿Estamos de acuerdo? Claro, cuando usted tiene un logro personal, cuando usted tiene el cumplimiento de un propósito, lo más natural es que usted se emocione. Y esta mujer estaba emocionada, y tanto fue que ella, bautizada con su familia, le dijeron: no tienen que quedarse en mi casa. Porque ¿quién quiere soltar la bendición? ¿Quién es quien quiere soltar la bendición? ¿Quién quiere dejar ir lo que está sucediendo? No tienen que quedarse en mi casa. Bueno, lo que continúa narrando el versículo bíblico es que un día, 2 días, 3 días, probablemente en 1, 2, 3 días había fruto. La gente escuchaba a Pablo y el apóstol y quien le acompañaba predicaban el evangelio en la calle, le estaban enseñando, la gente se sentía. Pero entre tanto de que el día avanzaba y que la gente conocía, la gente escuchaba, la gente se edificaba, la gente estaba contenta y gozosa, continúa narrando las Escrituras un hecho, digamos, no vergonzoso, pero un hecho espiritual que tiene algo para enseñarnos también. Aconteció que mientras íbamos a la oración, ¿dónde iban? A la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, lo cual daba gran ganancia a sus amos. ¿Haciendo qué? Adivinando. Vamos, estamos hablando de una esclava, ¿ve? Estamos hablando de una mujer que estaba sujeta a autoridad. Tenía espíritu de adivinación, le daba ganancia a sus amos a través de la adivinación y probablemente de la consulta, y era una muy buena fuente de ganancia, y los amos por su parte se sentían tranquilos y contentos con esto. Bueno, es una gallinita de los huevos de oro, hay que cuidarla. Y esto sucedía cada día. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo: estos hombres son los siervos del Altísimo, quien anuncian el camino de salvación. Y esto lo hacía por muchos días. Vamos, aquí estamos descubriendo que la estancia de Pablo en Filipo no fue de 1 o 2 días, fueron muchos días. Mas, desagradando a Pablo, este se volvió y dijo al espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salga de ella. Y salió en aquella misma hora. ¿No es un extraordinario milagro de liberación? ¿No debería traer como un resultado gozo? ¿No debería traer como consecuencia que la gente se alegrara? Esta muchacha que tenía espíritu de adivinación,
demonio de adivinación ahora estaba libre por una orden que fue dada por el apóstol Pablo. Sal de ella, vete. Pero no fue así. Escucha esto. Y aunque no sabemos mucho más de lo que pasó con esta muchacha, sí sabemos un poco más del actuar de sus amos y también los sucesos que se desencadenan al respecto de esto. Verso 19, pero viendo sus amos que había salido la esperanza ¿de qué? La gente puede estar contigo contento hasta que tú le tocas sus ganancias. Esta gente se mostraron indiferentes hasta que la fuente de su ganancia fue liberada. Esta gente no le importaba nada, ni siquiera le importaba que el apóstol predicara y enseñara, no, todo estaba bien, pero cuando le toca a la gente su comodidad, la fuente de su ganancia, ahí puede encontrarte un enemigo muy, pero muy rápido, así como muy feroz. Así que, de la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y lo trajeron al foro ante las autoridades, digamos tribunal. Y presentándose a los magistrados, dijeron: este hombre, siendo judío, alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbres que no es lícito o permitida recibir ni hacer, pues somos romanos. Pues somos romanos. A los romanos no le era no le era prohibido escuchar el evangelio. No le era prohibido escuchar el evangelio. Verso número 22. Y se agolpó el pueblo contra ellos por dos. Pero que me cuesta trabajo entender cómo actúan la gente. Que me cuesta trabajo conciliar cómo un bien se desarrolla y termina en un mal. Que una buena acción es malinterpretada y llevada a un problema. ¿Cómo es esto? Y todavía los agraviados, que son dos, puedo entender que sus ganancias ahora están afectadas y que ellos actúen de esta manera es entendible, pero no es lo que dice el texto bíblico. Verso 22, y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándoles la ropa, ordenaron azotarle con varas. Yo espero que no haya sido un día de frío, porque un golpecito en frío es muy complicado, ¿no? Y después de haberle azotado mucho, dice mucho, lo echaron en la cárcel, mandando al carcelero, o digamos alcalde de la prisión, que le guardase con seguridad, el cual recibió este mandato y lo metió en el calabozo de adentro, el de atrás, el último, y le aseguró los pies con cepo, lo encadenó. Ya, parafraseando, los encadenó. Ay, el día avanzó, la noche llegó. Pero ya esta noche no era tan linda como el día, ¿ves? Ya esta noche era complicada, ya esta noche era peligrosa, ya esta noche era una noche de dolor, ya pudiéramos definirla como una noche de condenación, ¿sí? Usted puede definir esta noche hasta donde estamos describiendo como una noche de dolor. Sin embargo, a medianoche, orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios, y los presos no estaban solos, habían más. Generalmente las cárceles no están muy vacías, ¿no? Y los presos le oían. Eso podemos entender que no lo hacían en voz baja. Tampoco puedo aseverar que lo hacían en voz alta o gritando, o quizás en un tono normal, un tono de una oración, un tono de una conversación interpersonal, pero
a la hora de cantar no se canta muy bajito, ¿verdad? Porque entonces no se desarrolla bien la voz. Lo que sí podemos decir era que era una voz plenamente audible, pues los demás presos que estaban en las primeras celdas o en las celdas anteriores le escuchaban. ¿Estamos bien hasta allí? Esto es todo lo que nos está narrando el texto bíblico. Pero hay un poquito más. Entonces sobrevino, ¿qué sobrevino? De repente un gran terremoto, el cual pudiéramos decir un temblor. De tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Lo que prometía ser una noche de terror se convirtió en una noche de gloria. Lo que parecía una noche de condenación se convirtió en una noche de milagros. Aquello que parecía vestido de desesperanza se convierte inmediatamente en una obra esperanzadora, no solamente para los creyentes, sino que también fueron liberados aquellos que no creían, y probablemente algunos asesinos, ladrones y sucesivamente cualquier delito cometido estaban prisioneros. Pero la libertad no solamente es para el que cree. La libertad es para todo. Cristo vino a darle la libertad a todo. Cristo vino a buscar lo que se había perdido. Cristo vino a restablecer aquello que estaba roto. Y esta apertura o esta ruptura de cadena nos enseña, amados y amadas, número uno, que la oración y la alabanza pueden cambiar las cosas. ¿Está siendo usted edificado esta noche por esa palabra? Ahora, escucha esto. No estoy tan seguro a la hora que metieron en la prisión a Pablo y a Silas. Pudo ser, no sé, de día todavía en la tarde. Sí, puede ser por ahí 3, 4, 5 de la tarde, no sé, no lo sé, la Biblia no lo dice. Después del juicio, y me imagino que a los magistrados les gustaba dormir temprano, por lo tanto los juicios no eran tan tarde, ¿verdad? Los encargados de azotar les gustaba de bañarse temprano, azotaban y se quitaban la sangre de encima y ya todo estaba bien. Ahora, ¿qué pasó en el lapso de el azote, de la condenación a la medianoche? ¿Qué hicieron los apóstoles en ese tiempo? ¿A qué se dedicaron? ¿Qué estaban haciendo? Pero curiosamente la Biblia nos describe lo que pasó a medianoche. Pero a medianoche, no dice la Biblia que empezaron a orar a medianoche. Tampoco dice que empezaron a cantar himnos a la medianoche. Dice lo que sucedió, pero a medianoche, orando Pablo y Silas, ya estaban orando, estaban involucrados en la oración. Probablemente los presos, los demás, llevaban un buen rato escuchándole. Sí, lo que quiero enseñarte es que no siempre las cosas son inmediatas. De que no siempre las cosas son automáticas. De que no siempre que tú activas un interruptor, la luz alumbra, a veces está fundida. A veces se desconectó. Y por más que accione, no prende. Pero ellos no dejaban de hacer lo que estaban haciendo. Ellos seguían orando y seguían cantando himnos. Seguían probablemente cantando salmos.
seguían edificando y los demás seguían escuchando. Escucha esto. Es posible que tú tengas un motivo de oración que te haya ocupado por un tiempo, por largo tiempo, por corto tiempo, por mucho tiempo, por menos tiempo. No importa cuánto tiempo. Lo cierto es que se está acercando el momento señalado en que Dios te va a dar la victoria por aquello en el cual tú te encuentras orando. Y mientras llegue ese momento, no cese, no suelte. Tu oración sigue, tu alabanza sigue, tu vida sigue, porque hay un momento en que la mano de Dios se extenderá y obrará el milagro en el cual tú estás esperando. Ahora, ciertamente no encuentro ningún indicio que ellos estaban esperando que Dios abriera las puertas, que Dios rompiera las cadenas o que Dios hiciera un milagro. Todo lo que encuentro es que ellos estaban alabando a Dios y estaban orando. Por lo tanto, lo que quiero decir y algo que me gustaría enseñarte es que la motivación de adorar, de orar, de buscar a Dios no necesariamente es buscar un bien personal. No debe ser esa la motivación. Yo oro únicamente para pedir. Yo oro porque tengo una motivación personal. Oro porque tengo una petición. No. No encuentro aquí una petición de momento. Solo encuentro hombres disciplinados que se acercan a Dios en oración y alabanza como parte íntegra de su vida cotidiana. Y como las camas en la prisión siempre han sido malas, ellos aprovecharon más para seguir orando. Y a medianoche sucedió el milagro. A medianoche sucedió el milagro. Dios querido, ¿qué continúa diciéndonos las Escrituras? ¿Y qué podemos continuar aprendiendo de ellas? Muchas cosas. Hay muchas cosas. No tenemos mucho tiempo, pero sí muchas cosas. Así que se abrieron las puertas, se soltaron la cadena, verso 27, despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, o se iba a quitar la vida, se iba a suicidar, se iba a desvivir, como dicen actualmente, pensando que los presos habían huido. ¿No te das cuenta que aquí hay otro milagro? A los presos que se le abre la cárcel, normalmente, ¿qué hacen? No lo hicieron. ¿Qué pasó? ¿Qué era lo que estos hombres habían escuchado? ¿Cuál fue el poder de la oración y la alabanza que estos hombres estuvieron escuchando por el tiempo que haya sido? Y que cuando las puertas se abrieron y las cadenas que le ataban se rompieron, prefirieron quedarse. ¿Qué pasó allí? Hay milagro, aquí yo veo milagro por donde quiera, amados y amadas. Esta gente dijeron, es mejor quedarnos aquí alabando, glorificando y escuchando estos hombres hablar del Señor Jesucristo, que darnos a la fuga y que probablemente nos vuelvan a capturar y tengamos una peor condenación. Quiero que le diga a tu hermano, Cristo siempre será la mejor opción. Comparte esto con tu hermano. Cristo siempre será tu mejor opción. No hay ni siquiera quien pueda acercarse. Cristo siempre será la mejor opción. Ellos tenían otra, podían huir. De hecho, había otra posibilidad. El carcelero desenvaina o desenfunda su espada y se iba a suicidar. Pudieron quedarse en silencio todo para que el carcelero, el alcalde, se suicidara y ellos entonces poderse ir. Podían borrar, robar, quemar el registro de la cárcel. Podían hacer todo cuanto se le ocurriera. Pero no sucedió. Había un impacto tan grande, tan profundo en la vida de esta gente que prefirieron quedarse. Sí, prefirieron quedarse. Bendito sea el Cordero de Dios.
le avisan al carcelero. Pablo clama a gran voz diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Digamos en mi lenguaje, qué susto. Todos estamos aquí. ¡Wow! Todos estamos aquí. Entonces, pidiendo luz, encendieron las antorchas. Lo de la antorcha lo pongo yo, eso no lo dice el texto bíblico, pero era lo que se hacía. Se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Sila. Y el verso 30. Oiga el verso 30. Y sacándoles, les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? ¡Wow! Esa noche era para el carcelero. Era una noche parecía ser una noche de condenación, pero era una noche de milagros. Parecía una noche infructuosa, pero fue una noche de frutos. ¿Estamos bien? Señores. Ahora, ¿de qué nace esa pregunta? ¿No se dan cuenta que esa pregunta no tiene sentido aquí? No, créanme, esa pregunta en la narrativa no tiene sentido. A no ser que este hombre de antemano había escuchado el mensaje que predicaba Pablo y Silas sobre la salvación. Es lo único que tiene sentido para el cual este hombre postrarse y decirle: ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Porque este hombre estaba durmiendo. Este hombre sí no escuchó ni las alabanzas ni las oraciones. Este hombre básicamente no se enteró ni del temblor. Este tenía un sueño profundo. Este estaba acostumbrado a dormir en cualquier circunstancia. Un hombre de buen dormir. Pero saca a los apóstoles, saca a Pablo y a Silas y le dice, ¿qué? Verso número 30, está allí conmigo, ¿verdad? Y sacándolos le dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? ¿De dónde sacó este hombre la idea de la salvación? ¿De dónde vio él la necesidad de la salvación? No, por eso digo, no tiene sentido. Esta pregunta aquí no tiene sentido, a no ser que este hombre haya escuchado de antemano la obra redentora del Señor Jesucristo. A no ser que en uno de esos días previos a esta encarcelación él haya escuchado los apóstoles hablar de la salvación de Dios a través de la persona de Jesucristo. Y escuche bien, si este fuera el caso, lo importante que es que el mayor centro de conversación o que la mayor inclinación de nuestra conversación tenga que ver con la salvación. Que la salvación sea el centro de nuestras conversaciones. Si este es el caso, él no escuchó a Pablo y a Silas hablar de lo que los otros apóstoles estaban haciendo, ni decir que aquello o lo otro era injusto, o que qué se creía Pedro, o que Jacobo estaba usurpando. No lo escucharon. Si escucharon algo, fue sobre la salvación. Si alguien va a escucharte, y quiero que sepa que siempre te están escuchando, alguien siempre te está escuchando, que te escuchen hablar sobre la salvación que es en Cristo Jesús, nuestro Señor. Sí, hay un cambio extraordinario que aquí se nos narra. Señor, ¿qué debo hacer para ser salvo? Es una de las preguntas más extraordinarias, así como más profunda que podemos encontrar en las Escrituras.
Probablemente es la pregunta más interesante que podamos hacer alguna vez. Porque es esta pregunta la que abre la posibilidad, es esta pregunta la que descarta lo que tenemos en el corazón y también la que abre la puerta a la respuesta correcta de recibir aquello que estamos necesitando. Señor, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer? No es el único hombre en las Escrituras que hace esta pregunta, ¿verdad? ¿Se acuerdan de otro? El joven rico. ¿Se acuerdan del joven rico? Y aunque no son exactamente las mismas palabras, la misma pregunta. El joven rico preguntó, ¿cómo preguntó? ¿Qué debo hacer para ser salvo? Para heredar el reino. ¿Se dan cuenta que la gente vincula una acción para la salvación? La gente cree que es lo que tú tienes que hacer y otros creen que ya lo han hecho. ¿Pero qué yo tengo que hacer? Y otros dicen, pero yo soy bueno. Pero si yo ayudo a todo el mundo. Pero si yo me quito lo mío y se lo doy a los demás, eso es bueno. Eso es bueno para el impío y para el santo también. Eso es bueno. Eso no es condenable ni despreciable. Esa actitud es buena, pero no aplica para la salvación. No aplica para la salvación. La respuesta las encontramos. Ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y aquí tengo que abrir un paréntesis, mis hijos. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Entonces el creer no es una acción, es una actitud. El creer no es algo que se elabora, que se fabrica. Es una aceptación. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. ¡Ah, qué bien! ¡Qué bien! Y aquí la mala interpretación de muchos cristianos a través de muchos años. Señor, tu promesa dice que yo creo y seré salvo, mi casa y yo y mi casa, si lo hacemos en este orden correcto. Pero lo que encontramos sucesivamente son cosas muy interesantes. Escuche esto. El verso número 32. Recuerde, le dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa, como respuesta a la pregunta del versículo número 30, ¿qué tengo que hacer? ¿O qué debo hacer para ser salvo? El versículo número 32. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Escucha, ya este hombre creía. Desde el mismo punto, desde el mismo momento, de ese momento cero, que dijo, ¿qué tengo que hacer para salvarme o para ser salvo? ¿Qué debo hacer para ser salvo? Ya ese hombre estaba creyendo que debía hacer algo. Estaba creyendo que debía obrar un cambio en su vida, que debía tomar una decisión. Estaba creyendo. Estaba mal creyendo, pero estaba creyendo. Le dicen, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Ese hombre inmediatamente creyó. ¿Qué es lo que? Creer en el Señor Jesucristo y ya yo estoy creyendo, ya creo. Así de simple, ya creo. Pero no es suficiente, amados y amadas. Una creencia que no se basa en la palabra de Dios no es una creencia sólida, ni siquiera es cierta. Pablo y Sila pudieron conformarse y decir gloria a Dios, pero no lo hicieron así. Fueron a la casa del hombre y le hablaron la palabra de Dios. En otras palabras, les enseñaron los conceptos, los preceptos, los primeros rudimentos de la fe cristiana, y basado en eso establecieron una fe perdurable y genuina sobre un fundamento que es Cristo Jesús. Sí. Leemos el texto otra vez.
y le hablaron la palabra del Señor. A él. ¿Y a quién más? Y a todos los que estaban en la casa. No le hablaron a él nada más. Le dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Yo y mi casa, si yo creo, bueno, pues vamos para mi casa. Y allí le hablaron la palabra del Señor a él y a toda su casa. Por lo tanto, la necesidad genuina que encontramos, la narrativa que encontramos aquí, es que tu decisión incurre únicamente sobre ti. La decisión es personal. Los que están en casa también tienen que escuchar la palabra de Dios. Ahora, este hombre, obviamente como hombre y cabeza de la casa, tenía la autoridad de tomar los discípulos, los apóstoles, y llegar hasta su casa para que ellos instruyeran a toda la casa, a toda la familia sobre la palabra de Dios. Y la gente le escuchó. Y no solamente que le escuchó, y él tomándole en aquella misma hora de la noche, escuche bien que todo esto no es amanecido, en aquella misma hora de la noche, le lavó las heridas. Aquí viene. ¿Y por qué no lo hizo antes? ¿Por qué no lo hizo antes? Tomándole en aquella misma hora, les lavó las heridas. Las buenas acciones que tienen valor delante de la majestad del Altísimo son aquellas acciones que son fruto o resultado de la fe. Por esto es que este hombre, después de haber creído, está creyendo con gozo, recibe la palabra de Dios, él y su familia, y ahora está completamente apto para servir. Y esta acción del servir no es fruto, amados y amados, de lo bueno que él es, sino del resultado de haber recibido esa fe genuina en su corazón. Ya, ahora piense, mire. En una ocasión, hace muchos años, estaba en una parada. Es un testimonio personal, algo del cual aprendí ese día. Puedo ser criticado por ello o malinterpretado. Da igual, no importa. Debía dirigirme yo del lugar donde yo estaba hasta la provincia. Pues tenía una reunión pastoral. Estaba bien temprano, eran como las 7 de la mañana, 7, 8 de la mañana, y estaba en una cola para coger un transporte. O estaba esperando que saliera la primera máquina para irme. Y un hombre, aproximadamente 25 o 26 años, se me acerca en muy mal estado, en muy malas condiciones. Muy tembloroso y no era de nervio. Esa acción yo la entiendo, la conozco perfectamente. Y el hombre me vino, se acercó a mí y sin ninguna clase de rodeo y me dijo, soy alcohólico y necesito un trago en la mañana para poder estabilizar esto. Ese hombre temblaba así como una hoja. Ay, mi madre, en qué apuro y en qué aprieto me puso este hombre a mí. Pues mis conceptos personales discrepaban con la posibilidad de ayudar a este hombre a comprarse un trago. Pues yo siempre he dicho que mi dinero o el dinero que Dios me ha dado no es para que nadie ni fume, ni beba, ni se drogue o se corrompa. Así que yo tuve probablemente los segundos más largos de la vida frente a mí con un hombre que necesitaba una ayuda inmediata. Y yo decía dentro de mí, ¿qué hago? Por dentro de mí el concepto que se elevaba como una torre infranqueable. Y por otra parte un hombre necesitado. Y por otra parte no había transporte. Bueno, por lo menos hasta ese momento. ¿Y yo qué hago? Sí, ¿yo qué hago? Pero casualmente dentro de esa terminal ya estaba abierta el lugar donde vendían bebidas. ¿Qué cosa, no?
Transporte no, pero bebida sí. No puedo decir que haya sido que me conmoví. No puedo decir ni siquiera que haya sido Dios. No puedo decir nada al respecto. Probablemente haya sido un impulso de decir, déjame quitarme a este hombre de arriba. Y le di algo. Pero este algo era suficiente y como para él tomarse un trago. ¿Sabe por qué conocía yo de eso? ¿Te acuerdas, amigo mío, del profesor Cerrú? De la escuela. Cerrú era alcohólico. Cerrú fue profesor mío en secundaria y después en nuestra escuela fue profesor otra vez. En la secundaria él era un loco, pero no era alcohólico. Cuando fue profe en la segunda escuela, ya era alcohólico. Y Cerrú se levantaba todos los días, llegaba a la escuela así, todos los días. Era darse un trago y tenía un pulso más estable que un francotirador. Y era un hombre muy jovial, que ya conocía y que teníamos muy buena relación. Yo lo conocí antes de ser cristiano, de yo ser cristiano, lo conocí él. Y tenía muy buena relación, y vuelvo y repito, era un hombre muy jovial. Pero era darse un trago en la mañana y era automático. El pulso de ser así se iba nivelando, era cuestión de 1 o 2 minutos, ya, era un francotirador. Entonces yo, conociendo este efecto, ayudé al hombre. Esos fueron muchos años después de la escuela, obviamente. Ayudé al hombre y el hombre fue y se dio, compró su trago. Eso yo lo vi con mis ojos, yo lo vi, nadie me lo dijo, yo lo vi. Compró su trago, se tomó su trago, esperó unos minutos y vino y se sentó al lado mío y me dijo, ya puede hablarme de la palabra de Dios. Ay. Él me dijo, ya estoy listo para escuchar lo que tú tienes que decirme. Mi pregunta entonces sería, la misma que te está haciendo tú, ¿verdad? ¿Eh? Yo no sé de la vida del hombre, no lo volví a ver. Nunca más lo volví a ver. No sé si se convirtió, si no se convirtió, no sé. Estoy hablando del testimonio, de lo que me sucedió a mí. Ahora estoy listo para escuchar lo que tú tienes para decirme. ¿Sabes? Yo estaba allí en la terminal tranquilo con mi portafolio que parecía más un inspector que un pastor, pero estaba allí para dirigirme a la reunión. Yo no estaba hablando con nadie, no estaba dando testimonio. La pregunta es, ¿de dónde me conocía este hombre? Si para mí era la primera vez que nos estábamos viendo, por lo menos yo lo estaba viendo a él por primera vez. Sí, claro que le hablé del Evangelio, claro que le hablé del Señor Jesucristo. Claro que le pregunté si quería creer en el Señor Jesucristo, que si quería aceptarlo como la salvación, como su único Salvador. Claro que lo hice. Una oportunidad como esa no se desperdicia, ¿verdad? El hombre me dijo, lo voy a pensar. Y yo estoy plenamente convencido que sí, que me lo dijo con toda sinceridad. Que no fue que me estaba usando o cosa similar. Y de hecho ya no teníamos que conversar más después que yo le di la ayuda necesitada. Ahora, piense usted si alguien me hubiera visto en esa acción. Si un creyente testimonio, valeroso, de eso encumbrado, me hubiera visto dándole 5 pesos, 10 pesos a un alcohólico para que se tomara un trago, probablemente hubiera sido llevado frente a la Santa Inquisición y me hubieran excomulgado de la comunidad de fe. Probablemente no. Cualquier cosa, quién sabe.
El servicio debe ser en consecuencia de la capacidad de fe o de la fe que ahora has recibido en el Señor Jesucristo. Esta es la razón por la cual la Biblia dice que acto seguido o después tomó, lo sacó y le lavó las heridas. Y le voy a poner un ejemplo. Esto es el ejemplo que quería ponerle. Mire, digamos que yo soy jimagua, mellizo, o simple y llanamente que hay dos personas. Hay un necesitado. Uno es creyente y el otro no. No, vamos a ponerlo al revés. El otro no es creyente y yo sí. El hombre tiene la misma necesidad basado en su necesidad, no basado en lo que somos nosotros, ¿no? Él viene y le regala 20 pesos al necesitado. ¿Es una mala acción? Es una buena acción. ¿Que Dios repudia eso? No. ¿Que Dios no toma en cuenta eso? No, sí lo toma en cuenta. Eso es un hombre generoso. Eso es un buen hombre en el concepto humano, no en el concepto santo o divino. Y yo, el hombre tiene la misma necesidad y le regalo la misma cantidad. ¿Eso me convierte en mejor que este? No. ¿Yo soy superior a este? No. ¿Estoy más cerca de Dios que este? En ese sentido, no. Pero en el otro sentido, sí. Porque este que está aquí junto a mí, lo hace por generosidad personal o por quedar bien consigo mismo. Yo en mi lugar no lo hago ni porque soy generoso, ni por quedar bien conmigo mismo. Lo hago como resultado de mi fe, con el deseo genuino de ayudar a mi prójimo y así glorificar a Dios como testimonio personal en el lugar que yo me encuentre. ¿Se dan cuenta la diferencia? Es la misma cantidad y es la misma acción, pero no es la misma actitud. ¿Ya entendió eso? Entonces este hombre toma a los apóstoles, se los lleva consigo, le lava las heridas. Después de haber recibido a Cristo, después de haber escuchado la palabra de Dios. Verso 33. Aquella misma hora de la noche le lavó las heridas y enseguida se bautizó con todos los suyos. Y verso 34, y voy a terminar. Y llevándolos a su casa, le puso la mesa y se regocijó con toda su casa. ¿De qué? ¿De qué? Lee allí, ¿de qué? De haber creído. El creer en Dios trae regocijo. La Biblia le llama gozo en otra ocasión. No se trata de una alegría momentánea. No se trata de una risa, de una expresión facial que denota cierto grado de emoción y de alegría. No. Esta gente se regocijaron de haber creído en Dios. No necesariamente se regocijaron porque los apóstoles estuvieron presos, porque le lavaron las heridas, porque le sirvieron la mesa. No, se regocijaron porque ahora creían en Dios. Y ese es el centro de tu gozo, de tu regocijo. No es lo bien que te va, no es lo mal que te va, no son los logros personales, no son las derrotas o la victoria. Tu regocijo únicamente se basa en la bendición de haber creído en Dios. Y se dan cuenta que no hay un ápice de descripción emocional aquí. Que se trata de la edificación de una convicción completa. No de una alegría que puede ser suplantada en unos minutos después por una tristeza. ¿O a usted nunca le ha pasado eso? Que hoy está alegre y ahorita está triste. Emociones. Por eso tú y yo no vivimos de emociones.
tú y yo estamos sobreedificados y sobreedificando en un fundamento completo, firme y eterno, Cristo Jesús, que va más allá de nuestras alegrías y emociones, que va, amados y amadas, sellada con la convicción de que esté como esté y de que me vaya como me vaya, sigo creyendo en aquel que me ha dado la vida. Gracias, Señor, en este momento por tu bendición, por tu palabra, por lo que haces y por la forma en que me llamaste. Gracias, Señor, porque esta noche promete ser una noche fría, pero tú vienes con una edificación poderosa para tu iglesia. Glorifica tu nombre, Señor, y llévanos en bien a nuestros hogares, que seamos edificados cada día, así como confrontados con tu palabra, oh Dios mío, para poder entender estos misterios gloriosos, Señor amado, y la bendición de poder vivir en comunión contigo. En el nombre del Señor Jesucristo, amén y amén. Que Dios continúe bendiciéndote.